Bueno, hoy día vamos a hacer un pequeño repaso, ¿no? Complementándolo con esta clase que es diferente un poco a lo que hemos hecho, ¿no? Pero que les va a permitir a ustedes centrar más en posicionar mejor sus ideas para que puedan hacer un diagnóstico, ¿no? Yo le he denominado las claves para el diagnóstico, en este caso el diagnóstico clínico, ¿no? Y nosotros tenemos que tener en cuenta que para hacer un buen diagnóstico tenemos que pasar por las siguientes etapas, ¿no? Ya cuando estamos frente al paciente, ¿no? Hacer una técnica de interrogatorio que no es sentarse y conversar sobre cualquier cosa que se nos ocurra, sino que tiene que ser una técnica, ¿no? De interrogatorio que se llama una entrevista semiestructurada, donde nosotros tenemos algunas ideas básicas que tenemos que hacerle al paciente con fin de obtener esa información que va a ser necesaria para que juntando esos datos, como hemos visto en la teoría, en la práctica, perdón, juntemos los datos y lo introduzcamos o lo encajemos dentro de uno de los 7 grupos de enfermedades, ¿no? En esa clase que hicimos sobre naturaleza de la enfermedad. Entonces, la técnica interrogatoria es una cosa fundamental, ¿no? Es antes de evaluar clínicamente al paciente. Es decir, conversamos con el paciente, buenos días, qué cosa tiene, cómo le va, qué problema tiene, qué lo puedo servir, tantas preguntas que pueden servir de inicio, y nuestro paciente nos va entregando información, ¿no? Una vez que tenemos información de cuál es la molestia del paciente, pasamos a sentarlo pues, al sillón dental, a la unidad dental, para que nosotros, mediante un examen clínico, podamos corroborar o ampliar algunas de las cosas o precisar más acerca de lo que conversamos con el paciente, ¿no? Y ya para ello tenemos que utilizar nuestros conocimientos de semiología básica, que fue la primera clase que hicimos, respecto a los diferentes tipos de lesiones que pueden presentarse en la boca, en la mucosa en general, ¿no? Hablamos, ¿se acuerdan de lesiones planas, lesiones elevadas y lesiones deprimidas, ¿no? Eso lo tenemos que tener como el Ave María, como el Padre Nuestro. Luego, llegar a un diagnóstico clínico, es decir, que después de haber hecho el examen clínico vamos a llegar a hacer un diagnóstico presuntivo, ¿no? Un diagnóstico clínico nada más, porque todavía no hemos visto la radiografía, no hemos visto los exámenes auxiliares, ¿no? Pediremos, ¿no? Si es que no los tiene, los exámenes complementarios, como la radiografía, la tomografía, etcétera, y luego indicaremos un tratamiento que puede ser médico si es que el tratamiento no invade, no es invasivo, no atraviesa la piel y la mucosa del paciente, o será quirúrgico si acaso con nuestro tratamiento invadimos la piel o la mucosa del paciente, ¿no? O un tratamiento combinado también, es decir, puede tratarse de un tratamiento médico o de un tratamiento quirúrgico en forma simultánea o independiente, ¿no? Si estuviéramos en un avión, diríamos que lo más importante del avión, la parte central, el motor del avión, todo es importante, pero el motor del avión es el examen clínico, ¿no? Entonces, el examen clínico es la parte central, ¿no? A partir de la cual nosotros vamos a poder iniciar nuestra evaluación del paciente y a partir de ahí ir orientando hacia un tratamiento adecuado, ¿no? Si no tenemos un buen examen clínico, no hacemos un buen examen clínico, no hacemos un buen diagnóstico clínico, menos vamos a poder siquiera pensar en pedir un examen imagenológico correcto. El hecho de que exista ahora la tomografía no quiere decir que a todo el mundo le vamos a indicar tomografía, ¿no? Para una carie vamos a pedir tomografía, ¿no? Es el diagnóstico clínico el que nos va a hacer tomar esa decisión, ¿no? O, por ejemplo, un examen auxiliar, ¿no? Hace pocos días llegó a la consulta, ¿no? Una paciente que había sufrido, un día amaneció, según su versión, se había despertado con la boca llena de sangre, ¿no? Vio que en las encías, ¿no? En el fondo surco gingival de todos los dientes, tenía una hemorragia espontánea. Eso es lo que decía la paciente. Se fue al Hospital de la Solidaridad y le dieron, a la parte médica, ¿no? Y le dieron, indicaron un análisis, y a partir de ahí le dijeron, vaya de todas maneras urgente al dentista para que le solucione el problema, ¿no? Y el dentista que estaba trabajando en el Hospital de la Solidaridad me conoce a mí, es mi alumno, y me... Entonces, decía que en el examen de laboratorio que le indicaron un hemograma simple, perdón, y este colega me pasó a la paciente, ¿no? Entonces, lo que hice fue conversar primero cuál era el problema de la paciente, preguntarle si le habían hecho algún procedimiento quirúrgico o algo, me dijo que no. Una vez que me explicó brevemente la historia clínica, porque la señora no era muy precisa en sus observaciones, ¿no? En su manera de conversar, entonces fui encaminando a la entrevista,
Y finalmente la senté al paciente, vi que todas las encías estaban sangrando, lógicamente, pero también me llamó la atención, era notoria la palidez de la paciente, era notoria que las mucosas de la mucosa conjuntival estaba blanca, que tenía petequias en la cara, petequias en los brazos, petequias en las piernas, petequias en todas partes, ¿no? Es decir, y ya revisando ya con más detalle el examen de laboratorio, el hemograma, encontré pues que tenía solo 45.000 plaquetas por centímetro cúbico, ¿no? Cuando debería tener 150.000 a 300.000, o sea, no tenía ni la tercera parte de lo mínimo, ni una púrpura, ¿no? Trombocitopénica que había que cortarla de inmediato, pero que el manejo, si es sistémico, ya no me corresponde como odontólogo, ¿no? Entonces, toda esa apreciación, ¿no? Ese examen clínico, llevar a una conclusión clínica y luego orientar al paciente a que vaya al hematólogo y de emergencia vaya a un hospital donde posiblemente le hayan tenido que hacer una transfusión sanguínea, ¿no? Pero si yo no supiera de clínica, ¿no? Yo le diría inmediatamente tómese coagulantes, ¿no? Como ya le había indicado anteriormente, y me han indicado coagulantes en un consultorio X y no me para el sagrado. Es que el problema no es la coagulación, el problema es de número de plaquetas, el problema es otro. Entonces tenemos que ver, en ese caso, de acuerdo a la clínica que presenta el paciente, de qué podría tratarse, ¿no? Podría ser incluso una neoplasia maligna, podría ser una anemia aplásica, podría ser una leucemia, ¿no? O podría ser una enfermedad hepática, perdón, una enfermedad del vaso que estuviera produciendo una destrucción masiva de los glóbulos, perdón, de las plaquetas, ¿no? Lo cierto es, ¿no? Lo cierto es que en ese caso, en el ejemplo que yo les he dado, que no es hipotético, es real, ¿no? El examen clínico fue lo sustantivo, ¿no? Y de ser necesario, un examen auxiliar. También tenemos que tener en cuenta que para el diagnóstico tenemos que seguir algunos pasos, como hemos dicho ya varias veces, ¿no? O sea, es decir, el diagnóstico no se hace solamente sentando al paciente que abra la boca a ver qué cosa tiene, eso no, ese es el examen clínico, ¿no? Pero el manejo clínico en conjunto es otro, es más amplio, ¿no? Y hemos dicho que el interrogatorio médico, ¿no? Que no es un interrogatorio policial, ni es un interrogatorio judicial, ¿no? Ni tampoco fiscal, es un interrogatorio médico, tiene que tener pues un orden, una secuencia una coherencia, ¿no? Para poder rescatar o tomar la información que el paciente nos está brindando, ¿no? Luego de ahí, después del interrogatorio, vuelvo a insistir con lo mismo, recién vendrá el examen clínico, ¿no? ¿Qué cosa es el examen clínico? Es la evaluación del paciente a través de los sentidos del profesional, ¿no? De ahí veremos la conveniencia, la pertinencia o no de indicar exámenes auxiliares, radiológico, ¿no? Imagenología general, tomografía, o exámenes de laboratorio o de otro tipo, ¿no? Y en algunos casos es necesario el examen de modelos articulados si se trata de algún tipo de malformación congénita, ¿no? De tal manera, pues, que una vez que nos aboquemos a la primera etapa de la técnica de interrogatorio, va a ser fundamental, ¿no? Va a ser fundamental seguir un orden mínimo, ¿no? Que acá está, ¿no? Entonces, el interrogatorio médico es una entrevista semiestructurada, ¿no? El paciente no habla porque quiere, uno va dirigiendo la conversación desde lo más general a lo más específico, tratando de focalizarse, de concentrarse en la patología o el problema que tiene el paciente, ¿no? Entonces, el doctor me dice, doctor, mire, ¿sabes que tiene un sangrado? Pero le cuento, ¿no? Que la semana pasada me fui de viaje. Disculpen, para mí que me importa el que de ir de viaje, ¿no? Lo importante es el tema médico, salvo que a partir del viaje había ocurrido ese percance, ¿no? No, todo lo que pasa es que me fui de viaje con mi familia y cuando regresé, no sé, me sentí media rara, ¿no? Y me acosté media preocupada. Eso tampoco es importante, pero dígame, ¿cuál es el problema? ¿No? O sea, es decir, nos tiene que conversar, nos tiene que decir el paciente de qué se trata y eso de lo cual el paciente le preocupa, si es doloroso, si no es doloroso, es decir, en este caso si hay hemorragia o no hay hemorragia, si la hemorragia es grande, es pequeña, si escupe constantemente sangre, si ya tenía ese problema anteriormente, cuántas cosas hay para preguntarle a un paciente tomando como referencia ese caso que le digo que le estaba comentando hace unos segundos, ¿no? O sea, unos minutos. Para un interrogatorio médico es necesario que el evaluador tenga experiencia, ¿no? No digo que tenga 50 años de dentista, ¿no? Ustedes perfectamente pueden ser ya evaluadores experimentados simplemente con la continuidad de ver personas, ver pacientes y estableciendo una serie de preguntas que ahora vamos a presentarles rápidamente cuando tiene alguna patología, ¿no? Tiene que haber empatía mutua, es decir, tiene que haber
no debe haber antipatía, no debe haber rechazo con su médico, en este caso con ustedes, y tampoco ustedes pues van a dejarse llevar por por el comportamiento de pronto poco empático del paciente. No tienen que tratar de llevarlo, digamos, que manteniendo una relación con su médico desde el punto de vista médico-paciente, tenga la suficiente confianza como para contarnos cuál es el problema, ¿no? Se tiene que desarrollar entonces una confianza mutua, ¿no? Yo voy donde la doctora Elizabeth, donde el doctor Pedro, la doctora María, qué sé yo, porque en ese momento representa a la persona que que me podría dar la solución a mi problema, ¿no? Y luego establecer una comunicación bidireccional, es decir, y en ese sentido, ¿no? En ese sentido, esa comunicación bidireccional permita que uno haga preguntas al paciente con cierta, con mucha precisión, ¿no? Pero, como la palabra, eh, de la manera que el paciente nos pueda brindar, podamos identificar cosas más específicas del problema que el paciente trae, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que estar mirando al paciente continuamente a los ojos, no es aunque parezca absurdo, no es una cosa realmente sencilla, ¿no? Por eso me siento raro de hacer hasta ahora, hacer clases teóricas y que nadie abra la cámara, porque parecía que estoy hablando con mi imagen, ¿no? O con la cámara, con la computadora y no con una persona, ¿no? Y con el paciente tiene que ser igual, ¿no? Si yo estoy hablando con el paciente, no estoy mirando al piso, mirando mi teléfono, mirando la agenda o conversando con otra persona, ni otra cosa. Y aparte de ser una falta de respeto, no permite establecer el fil, la comunicación, el enlace, digamos, que tenemos que tener con el paciente, ¿no? Para lograr esa confianza que nos dé el paciente a través de la información que nos brinda, ¿no? El paciente no puede dirigir la conversación, ¿no? Uno tiene que constantemente ir tomando el toro por las astas para evitar, como repito, en positivo, ¿no? Para lograr que el paciente nos cuente las cosas en su debido orden y de acuerdo a cómo se han ido presentando, ¿no? Entonces, el propósito es que el paciente nos confíe esa información para nosotros ya verificar eso durante el examen clínico, ¿no? Y acá hay unas preguntas que me parecen muy básicas, pero muy importantes, ¿no? Y que nos permiten ir encasillando las preguntas hasta tratar de arribar a la información más exacta respecto a lo que el paciente tiene, ¿no? Por ejemplo, ¿qué problema tiene usted, no? Pero dígame qué problema tiene, ¿no? O sea, ¿qué le están diciendo? Le están diciendo, cuéntame lo que ha pasado con respecto al problema que tú tienes, a la molestia que te ha traído acá, ¿no? Y comienza a hablar el paciente, ¿y cómo empezó el problema? ¿No? O sea, para que nos haga una secuencia cronológica de los hechos desde el momento en que el paciente considera que comenzó su molestia. Ya después haremos otras preguntas, de repente, ondando un poco más hacia su pasado inmediato posterior, ¿no? Y luego le pregunta, ¿y cómo ha ido eso? ¿No? Si ese problema ha ido aumentando, está igual, ha mejorado, ¿no? Si, como dice la siguiente pregunta, ¿ha recibido algún tipo de tratamiento? ¿Usted viene de otro lugar o viene directamente de donde vi? ¿Qué medicamentos ha tomado? O de repente se ha automedicado, ¿no? Y ver si esos medicamentos guardan relación o no con el problema que el paciente tiene, porque pueden encubrir algunas cosas, ¿no? Y al final la pregunta es, ¿y cómo se siente usted en este momento, ¿no? Es decir, ahí nos contará, pues sí, me sigue molestando, me sigue incomodando, me sigue sangrando, es decir, ¿no? Ahí nos dirá exactamente qué es lo que en este momento el paciente percibe o lo que en este momento le preocupa, le pregunta, ¿no? Le pregunta, ¿no? Y por eso dice acá abajo, es importante tener la expectativa del paciente respecto a su mal, porque a veces el paciente viene con la idea que de repente tiene hasta un cáncer, ¿no? Y bajarle un poco la temperatura, porque ya estamos viendo de que el problema que nos está contando el paciente no va por ese camino, ¿no? O si va por ese camino, tampoco comentaron, uy, señor, tenga cuidado, pues se puede convertir en cáncer, ¿no? Acuérdense que el cáncer es así. Sugestionamos al paciente y no permitimos que nos cuente la verdad de los hechos, ¿no? Entonces, además, también tenemos que tener en consideración la semiología básica, ¿no? Acá vemos una lesión de carácter vegetativo, una lesión elevada, ¿no? Del tejido blando, que tiene el aspecto de una coliflor y que tiene múltiples pápulas de color entre rojizo y blanco, ¿no? Es así la descripción que tenemos que hacer de la lesión, ¿no? La lesión no está ulcerada, no está sangrante, no sé si dolerá o no dolerá, ¿no? Y así vamos identificando
las características semiológicas de la lesión que presenta el paciente. Por ejemplo, este paciente, ¿no? Presenta con una serie de vesículas, ¿no? En forma de racimo de uvas, ¿no? Que coincidencia, ¿no? Sigue el trayecto del nervio bucal, ¿no? En este caso hay unas lesiones que ya se están rompiendo, es decir, las vesículas, o sea, las ampollitas pequeñas, las vesículas, se han ido rompiendo y el paciente experimenta dolor en las zonas rojas, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo aquí es un cuadro típico de una enfermedad vesículo ulcerativa, ¿no? Que sigue el trayecto de un nervio periférico y que se trata entonces, está mal el diagnóstico, que no es una estomatitis herpética, sino es un herpes zóster, ¿no? Un herpes zóster, ¿no? Y miren que yo no he evaluado al paciente, yo no he hecho frotis, no he hecho biopsia, no he hecho absolutamente nada, simplemente estoy viendo las lesiones y estoy llegando a una conclusión, ¿no? O este niño, ¿no? Pequeño, ¿no? Este infante, o ese bebé, ¿no? Era un bebé, cuyos papás, los dos, han sido mis alumnos, ¿no? Buenos colegas, ¿no? Pero cuando se trata de los propios hijos, uno se desespera, ¿no? Uno se altera, ¿no? Y me llama el varón, el doctor José Luis, y dice, doctor, estoy preocupado por mi hijo, está llorando, no quiere tomar su leche, y he visto que le apareció una lesión, ¿no? En el labio, ¿no? ¿Y cómo es esa lesión? No sé, es una lesión, tendría que verlo, ¿no? O sea, no, él no sabía describir la lesión, ¿no? Entonces se ve que es una lesión ulcerativa, ¿no? Lógicamente dolorosa porque el niño no toma la leche, no toma el biberón, le duele, ¿no? Y le digo, José Luis, fíjate si en el resto de su boca hay zonas rojas, le digo, ¿no? O hay zonas blanquecinas. Dice, hay una partecita que está media blanquita, me dice, y hay unas zonas que están rojas. Bueno, le digo, entonces para mí es una micosis, ¿no? Pero una micosis, me dice, inmediatamente se pone en la defensiva porque piensa que la micosis es por falta de higiene, ¿no? Pero le digo, es posible en los niños de esa edad. ¿Y sabes por qué es posible? Porque a ver, le pregunto, ¿no? ¿Y tu hijo toma todavía biberón? Porque el chico tenía un poco más de un año, ¿no? Sí, me dice, todavía toma el biberón. Y se queda dormido con el biberón. A veces me dice, pues no llora. Me dice, ya, pues le digo, entonces, el biberón, ¿no? La tetina, en este caso, el biberón, al no ser lavada y estar durante horas a veces en contacto con los tejidos, lógicamente, es el mejor caldo de cultivo para una candidiasis, ¿no? Que es lo que en realidad tenía el niño. Entonces le di una indicación de que tome iconazol, ¿no? Él no me creyó al principio, de todas maneras, no, la mamá de todas maneras quería otra segunda opinión, y yo creo que está bien. Lo llevó a su pediatra, le dijo, esto es una micosis. Entonces ahí se convenció, ¿no? Pero en este caso vemos justamente que el interrogatorio clínico al paciente está, por el caso yo nunca vi al paciente, me mandó la fotografía solo por WhatsApp, ¿no? Que es esta justamente, ¿no? Como una especie de teleconsulta, ¿no? Ahora ya lo hacemos con otras herramientas, pero tecnológicas, pero lo importante aquí es que se pudo hacer el diagnóstico clínico. Una vez que hemos evaluado al paciente, hemos visto sus características clínicas, hemos culminado con el interrogatorio, tenemos que proceder a evaluar al paciente, ¿no? Y ustedes ya tienen el acceso a la aula virtual. Lo que ha pasado simplemente ha sido que les han enviado el correo, a su correo les enviaron a su correo institucional y debe haber ingresado como spam, pues que no lo ubicaron inicialmente. De todas maneras, ya a través de nuestra delegada Elizabeth ya se les ha enviado en los correos, los usuarios y contraseñas, y van a ver una serie de videos en la primera semana, ¿no? Eh, en donde donde se les explica, ¿no? Cómo se debe hacer el examen clínico, ¿no? Y una vez que se hace el examen clínico, llegamos a un primer diagnóstico, que es el diagnóstico clínico, y para ello, como por ejemplo en este caso, ¿no? Nos hemos ayudado de un examen complementario, pues estaba un diente retenido, un canino, y la tomografía la pedimos para ver si la corona del canino se encontraba más hacia el lado vestibular o más hacia el lado lingual, ¿no? O palatino, perdón. Y se ve que está muy cercano al lado vestibular, pero muy cercano también al conducto nasopalatino. Después que hemos hecho el diagnóstico, tenemos que dar un tratamiento, si el tratamiento es no necesariamente con pastillas, con medicamentos, ¿no? Sino en general, ¿no? Aunque la palabra médico deriva de medicina, ¿no? Que significa medicina, el tratamiento médico es aquel en el cual el paciente recibe una terapia o algo en donde el medicamento no atraviesa abruptamente la piel y la mucosa, ¿no? Eso es tratamiento médico.
Cuando el tratamiento, acá por ejemplo, no vemos un absceso dentario que va a ser manejado, que fue manejado con antibiótico terapia, ¿no? En el lado derecho vemos un paciente con una erisipela, que es una infección cutánea, también tratado solo con medicamentos, son dos pacientes diferentes, tratamiento médico, ¿no? En este caso, ¿no? Hay un seno, en el caso de Marcel, ¿no? Independientemente que tenga un implante ahí, lo que se ve ahí es un seno blanco, velado, ¿no? En la radiografía panorámica, que muestra una sinusitis crónica, ¿no? Tenía un dolor en toda esa zona que no sabía dónde se encontraba. Pudieron haberle hecho, como ocurre en algunos casos, se equivocan y le hacen endodoncia, ¿no? Luego le extraen los dientes porque el dolor sigue doliendo, y eso se debe a que Marcel tiene una sinusitis maxilar de origen nasal, ¿no? Esta es la boca de Marcel, esta es la sonrisa de Marcel, y vemos ya en la tomografía, ¿no? Que tiene una sinusitis maxilar bilateral. Es un paciente cuyas narinas son grandes, ¿no? Tiene toda la fase adenoidea, ¿no? Y cuando vemos la tomografía en otro corte, vemos que ambos senos maxilares están ocupados, ¿no? Por un tejido, un contenido, ¿no? Blanquecino que corresponde a la secreción purulenta o la pus, ¿no? Y si en caso, digamos, en el caso, si la enfermedad del paciente lo amerita, podrá ser necesario hacer una cirugía, ¿no? Es decir, ya, no necesariamente llevar a hacer operaciones, pero sí hacer una cirugía en la cual, usando el bisturí, usando la anestesia, es decir, objetos punzocortantes o punzantes, atravesamos la mucosa del paciente y hacemos un tratamiento que se llama, en general, tratamiento quirúrgico, ¿no? Por ejemplo, tratamiento quirúrgico es extraer esta tercera molar superior, esta pieza número 3.8, ¿no? Ocurrió un accidente, si mal no recuerdo, sí, efectivamente, una mala maniobra hizo que el diente fuera impulsado accidentalmente dentro del seno maxilar. Ahí está en la perépica, ¿no? Y para hacer esto hay que hacer un tratamiento quirúrgico, ¿no? Acá está la panorámica donde se ve que el diente está libre dentro del seno maxilar. Este es otro caso, ¿no? En donde vemos la radiografía inicial, la pieza también 2.8, en posición bastante alta. Una mala maniobra hizo que el diente se vaya, en este caso, ya no al interior del seno maxilar, sino hacia los tejidos blandos cerca a la fosa teligo-maxilar, ¿no? Cerca de la fosa cigomática prácticamente. Y en este caso no se pudo hacer nada porque era muy alto el riesgo de producir una hemorragia severa o producir daño en los nervios periféricos, y se optó por dejar la pieza dentaria en su lugar, ¿no? Se le hizo toda una evaluación tomográfica, identificando dónde estaba el diente. El corte axial me parece muy bonito, acá en el lado izquierdo se ve el alveolo dentario vacío y la pared distal del alveolo roto, porque la pared está rota, perdón, debido a que ese fue el camino que siguió este diente debido a una mala maniobra, ¿no? Acá también un paciente que fue atendido en Chachapoyas, ¿no? Perdón, disculpe. Y ocurrió un percance, ¿no? Primero, en primer lugar, le tomaron esta radiografía, ¿no? Si ustedes ven algo, yo no veo nada, ¿no? Ocurrió el percance, le hicieron no pudieron extraer el diente, le tomaron otra radiografía periapical y con eso terminaron, después de unas 3 horas, 3 horas y media, terminaron suspendiendo la cirugía porque no podía hacer la extracción del diente. Bueno, esta radiografía yo la aclaré ya cuando después de 2 meses y medio vino acá a Lima la chica para hacerle la extracción del tercer molar. La radiografía la aclaré con el Photoshop y miren la diferencia, ¿no? En la misma radiografía. Acá sí yo veo que es muy complicado, ¿no? El doctor que lo atendió primeramente no la vio porque la radiografía no estaba bien revelada, ¿no? Le pedí una panorámica, le pedí una tomografía, ¿no? Para ver cuánto de diente estaba quedando, y ahí a la izquierda se ve en la panorámica que hay mucho riesgo, ¿no? De lesionar el ván dental inferior, ¿no? Debido a la posición en que se encuentra, no se ve bien delimitado la raíz distal, pareciera como que estuviera dentro del conducto dental inferior, perdón. Y en la tomografía se ve que ambas raíces están curvas, ¿no? Están dilaceradas. Acá están las dos raíces extraídas de manera separada con anestesia local. Esto es un tratamiento quirúrgico, ¿no? Este es otro caso en el cual le hicieron la extracción de la pieza 3.8, no, perdón, sí, 3.8, hace pocas semanas. Sin embargo, el paciente o la paciente tiene drenaje de pus, ¿no?
Una cosa llamativa aquí es que ya no se ve la forma del alveolo dentario, ¿no? El alveolo dentario va a desaparecer, no se va a borrar, la forma del alveolo dentario desaparece aproximadamente después de casi 6 meses, ¿no? Entonces acá han pasado menos de 2 meses y ya el alveolo dentario ha desaparecido, ¿no? Se ha borrado. Hay una serie de imágenes radiolúcidas y radiopacas que se encuentran en ese lugar, ¿no? Y que significa eso desde el punto de vista radiográfico una osteomielitis una osteomielitis aguda, ¿no? Vemos la periapical, vemos la tomografía, sobre todo el hueso parece que estuviera mordisqueado, ese es una osteomielitis, ¿no? Tratamiento, ir a hacer operaciones, hacer un curetaje, hacer limpieza quirúrgica, ¿no? Diferentes vistas de la tomografía. Y para terminar, este pequeño recuento en el cual estamos incorporando, ¿no? Resumiendo, integrando todo lo que hemos conversado a lo largo de las primeras clases, vemos un quiste dentígeno, vemos un aumento de volumen en la zona vestibular de canino y primer premolar del lado superior derecho, ¿no? La panorámica muestra, arriba a la izquierda, muestra un tercer molar en una posición muy alta. Un diente retenido en una posición tan alta significa de que es parte de un tumor o de un quiste, ¿no? A la derecha se ve la tomografía en donde se ve efectivamente la lesión quística que es parte del germen, el folículo dental, ¿no? Que dio origen a este tercer molar, ¿no? Entonces quiere decir que este folículo dental, en lugar de dar origen a un diente, dio origen a un diente más un quiste. Como una lesión monstruosa, inmensa, que está ocupando la mayor parte del seno maxilar, y como una lesión es de ese tamaño, como una lesión de ese tamaño, tenemos que hacerle primero una biopsia, ¿no? Entonces lo que se ha hecho aquí es hacer un colgajo vestibular, una foto espectacular, ¿no? Qué bonita. Se hizo una incisión y se mandó la muestra a patología para que el patólogo nos dijera cuál es el diagnóstico histológico de este caso, ¿no? Que fue un quiste dentígeno. Y ya con ese diagnóstico, una segunda intervención también quirúrgica, se le hizo la extirpación de la lesión, ¿no? Es otro paciente que bien tiene una tremenda lesión en toda la mayor parte de la zona anterior del mentón, ¿no? El mentón y parte del cuerpo de la mandíbula. Es otro paciente, ¿no? Que vino con aumento de volumen en el lado derecho, mira el desplazamiento de los dientes, y hay una imagen de un crecimiento atípico del tejido, ¿no? Que está empujando, en este caso, el segundo molar hacia el lingual, ¿no? Lo normal es que hagamos una biopsia de esa lesión, ¿no? Pero en aquel momento me llamó la atención, ¿no? Durante la palpación, me llamó la atención sentir un latido, ¿no? Entonces fui muy acucioso, volví a ver al paciente, a evaluarlo en ese momento, y efectivamente se sentía un latido. Entonces eso me permitió indicar primero una tomografía, ¿no? Donde se ve una lesión inmensa, ¿no? Que ha destruido una parte importante de la rama y del cuerpo, de la mandíbula, pero además le pedí una angiografía digital por sustracción, porque hasta ahí todavía le puedo hacer una biopsia. Sin embargo, no estoy en la tomografía, ¿no? Y la angiografía digital muestra una carótida derecha sumamente grande, ¿no? Y en el lado donde se encuentra la reabsorción, se ve una maraña de vasos sanguíneos. Quiere decir, esta lesión, ¿no? Esta lesión no es un tumor o un quiste, ¿no? Esta lesión es un angioma cavernoso. Si yo le hago la biopsia, o si yo le hubiera hecho la biopsia, ese paciente estaría en este momento muerto, ¿no? La verdad, estaría enterrado ya. Y yo probablemente tendría más de un problema legal por haber hecho una biopsia en un paciente que tenía un angioma. Entonces hay que tener cuidado con lo que hacemos, ¿no? Eso es evaluarse, complementar la evaluación, el interrogatorio médico con el examen clínico que hace, y el examen complementario, que en este caso se trata del examen radiográfico panorámico y el examen tomográfico, ¿no? Hemos visto entonces, ¿no? Las 5 claves para el diagnóstico, un complemento de todas las clases anteriores, donde, vuelvo a insistir, es importante el interrogatorio médico que hagamos al paciente. No hay que desestimar eso, no es cuestión de que el paciente viene y lo sentamos de frente al sillón para ver qué cosa es lo que tiene, ¿no? Y ver los dientes, cuando tenemos que ver todo el conjunto, ¿no? Tenemos que tener en cuenta la semiología básica, por eso es que les he hecho referencia durante las primeras clases lo importante que significa el saber, el conocer las lesiones básicas de la mucosa y de la piel, ¿no? También
una vez que hayamos hecho una evaluación clínica y un diagnóstico que nos va a indicar si el tratamiento será médico, será quirúrgico o una mixtura de ambos, ¿no? Eso es lo que se refiere a este tema. Y como conclusiones, vuelvo a insistir, disculpen que me falta la tilde del médico, el interrogatorio médico y el examen clínico orientan el curso del diagnóstico del paciente, ¿no? Es lo que determina el diagnóstico inicial en todo caso. Los exámenes auxiliares, como su nombre dice, son auxiliares, no reemplazan el examen clínico, y la semiología de las lesiones es muy importante, ¿no? La semiótica es el arte de diagnosticar, es un término acuñado por José Suros, ¿no? Un connotado médico y semiólogo español, ¿no? Hace ya casi 100 años. Y el tratamiento adecuado o exitoso, en todo caso, es consecuencia de un diagnóstico correcto y a la vez oportuno, y también pues de un tratamiento adecuado y un tratamiento oportuno, ¿no? Bueno, he estado en diferentes universidades, ¿no? Winner, la Universidad San Martín de Porres, enseñé en San Marcos, pensé que están estas fotos acá. Estas son fotos bonitas del recuerdo de Villarreal, ¿no? En el año 95, todos son colegas, ¿no? Y bueno, excelentes profesionales, igual como van a ser ustedes en el futuro, ¿no? Es una foto bonita de recuerdo, ¿no?